Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Criptonegocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española con todo el análisis, con toda la actualidad y como siempre contando con los mejores expertos pendientes del mercado, con ligeras caídas que estamos viendo en las últimas horas y pendientes sobre todo del halving, la reducción a la mitad que va a tener lugar dentro de nada, dentro de apenas 4 días. Estamos también con el foco puesto en lo que sucede en torno a los ETFs. Ayer vimos nuevas salidas en torno a los 200 millones de dólares y sobre todo pendientes de los niveles a seguir, los niveles a tener en cuenta después de la caída importante que tuvo lugar el sábado. Ayer veníamos con buenas noticias, les contábamos la aprobación de los ETFs de Bitcoin y de Ethereum en Hong Kong. Hoy vuelven las caídas, pendientes también de las tensiones geopolíticas y sobre todo del halving, de cómo va a ser esta vez y sobre todo vamos a hacer una comparativa de cómo han sido los años anteriores para ver si es lícito o no, si es lógico o no tener miedo en estos momentos. Enseguida miramos todo esto, enseguida vamos con el análisis, pero antes miramos un poco la actualidad. Empezamos poniendo el foco en Bitcoin, que no termina de despegar en la primera quincena de abril. Les contábamos caídas que han tenido lugar en las últimas horas. Está intentando aguantar la zona de los $62.000 después de alcanzar varios máximos históricos en marzo. Bitcoin se ha desinflado en el cierre del tercer trimestre y además se ha topado en más de una ocasión con la resistencia de los $71.000 en lo que va de mes. Con el impulso de los ETFs al contado moderándose momentáneamente, el mercado está mirando al halving con la esperanza de que la reducción a la mitad devuelva el ímpetu perdido a Bitcoin. Miramos a declaraciones, a reacciones por parte de economistas importantes. Por ejemplo, Pablo Gil destaca que el revuelo en torno a este evento se explica por su tradición históricamente alcista. Dice que este proceso, el cuarto en la corta historia de Bitcoin, se caracteriza por repetir un patrón de forma cíclica antes, durante y después de cada halving. Dice que hay la primera fase alcista con un movimiento exponencial al final, seguido de una etapa de intensa corrección que tiende a ser entre el 75 y el 94% de su valor posteriormente. Luego se entra en una fase de acumulación que lleva a Bitcoin cerca de sus máximos históricos antes de entrar en un nuevo mercado alcista. Dice que si Bitcoin finalmente replica su comportamiento una vez pasado el cuarto halving, es razonable, es lógico pensar que su precio puede alcanzar la cota de los 90.000 a 100.000 dólares y que esa expectativa tan positiva es precisamente lo que está causando tanto revuelo entre los inversores en criptomonedas. Es lo que está apuntando el último informe por parte de Bit2Me, hablando de que a pesar de las caídas que vemos en los últimos días, hay todavía expectativas, hay todavía mucho optimismo en torno a un mercado alcista. Sobre todo suele ser unos meses después del halving, 5 o 6 meses después de esta reducción a la mitad, algunos hablando ya incluso de visitar, de ver los $100.000 durante este mes. Pendientes de todas estas noticias, repasamos ya el mercado, echamos ya un vistazo al top 10. Empezamos a mirar al mercado cripto, repasamos el top 10 que viene con caídas en la última semana, también en las últimas 24 horas con Bitcoin arrastrando al mercado cripto. Suele suceder cuando vemos subidas, ahora está ocurriendo, pero más bien al contrario, más bien causando pérdidas entre las principales criptomonedas. Empezamos mirando a Bitcoin, se deja un 10,52% durante la última semana, con caídas también en las últimas 24 horas del 4,66% hasta los $61.854. Más o menos estamos en el mismo nivel que el pasado sábado en torno a la noticia del ataque de Irán a Israel. En segundo lugar vemos a Ethereum, está sufriendo más, está cayendo un 14,25% durante la última semana, también con caídas en las últimas 24 horas del 5,02% hasta los $3.019. Es un punto importante. Bitcoin, Ethereum podría perder en este caso el nivel de los $3.000. En cuarto lugar vemos a BNB, como suele suceder, está aguantando mejor el golpe, viene cayendo menos que Bitcoin o que Ethereum, cediendo eso sí un 8,92% durante la última semana, menos como les decíamos que Bitcoin o que Ethereum, pero cayendo con más fuerza en las últimas 24 horas, se deja un 7,14% hasta los $526. En quinto lugar vemos a Solana, es la peor dentro del top 10, se deja un 25,40% durante la última semana, 10,79% en las últimas 24 horas, hasta los $128,58. En séptimo lugar vemos a XRP, también negativo, también cediendo un 20,91% durante la última semana,
perdiendo algo menos en las últimas 24 horas, se deja un 1,59% hasta los 49 centavos. Octavo lugar para Dogecoin en negativo, cayendo un 21,59% durante la última semana, también con caídas en las últimas 24 horas del 4,19% hasta los 14 centavos. En noveno lugar tenemos a Toncoin, era una de las más fuertes durante las últimas semanas, viene cediendo también en la última semana un 11,50%, y en las últimas 24 horas es la que más está cayendo, dejándose un 12,69% hasta los 5,96 dólares. Cerramos el top 10 mirando a Cardano, también con caídas, tampoco se salva, se deja un 26,66% durante la última semana, 5,34% en las últimas 24 horas hasta los 44 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos, caídas importantes en la última semana, en las últimas 24 horas, pendientes de los ETFs, pendientes del halving. Repasamos ya la actualidad con las Crypto News. Les contamos que los inversores parecen estar actuando con cautela en el mercado de las criptomonedas. Los datos revelan importantes salidas de los ETFs al contado de Bitcoin este lunes. La salida neta total ascendió a 36,67 millones de dólares, lo que pone de relieve un sentimiento de vacilación a pesar de un breve repunte en Asia. Son datos que está aportando Show Value. En medio de estas salidas, el Grayscale Bitcoin Trust ha informado de retiros de 110 millones de dólares, lo que marca una tendencia continua que ha llevado a que sus salidas netas alcancen los 16.380 millones de dólares. Como ven, les contábamos salidas de 36 millones. Si contamos que Grayscale ha tenido salidas de 110, vemos pues que el resto de ETFs están en positivo. Por ejemplo, miramos a ICES Bitcoin Trust, ha experimentado una entrada neta de 73,40 millones de dólares. Sugiere una confianza divergente de los inversores dentro de los espacios de los ETFs de criptomonedas. Estos movimientos de fondos se producen en un contexto de condiciones de mercado fluctuantes. Salidas en los ETFs de Bitcoin, salidas en torno a los 36 millones, sobre todo con Grayscale acaparando las salidas y, sin embargo, con el ETF de BlackRock acaparando, en este caso, las entradas en ETFs al contado. Terminamos mirando precisamente los ETFs, miramos ahora a Hong Kong, y es que ayer varias solicitudes de fondos cotizados en bolsa de Bitcoin y Ethereum han recibido la aprobación oficial de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong. Entre los emisores autorizados por el regulador se encuentran Husky, Bosera Capital y China Asset Management. La semana pasada Bloomberg informaba de que los productos podrían obtener la aprobación en Hong Kong este mismo lunes, citando a personas familiarizadas con el asunto. Como recordatorio, en Estados Unidos ya se aprobaron los ETFs de Bitcoin al contado este mismo año, el 11 de enero, y el producto de BlackRock sigue teniendo un gran éxito, atrayendo activos por valor de 10.000 millones de dólares en menos de 2 meses. Sin embargo, cuando se trata del ETF de Ethereum, la SEC todavía está dudando en aprobar estos productos, a pesar de que, por ejemplo, BlackRock y otros nombres importantes hayan presentado sus solicitudes para lanzar ETFs de Ethereum al contado para este mismo año. Pendientes, como ven, de los ETFs, de las salidas, de las entradas, sobre todo con el foco puesto en el halving de Bitcoin. Queda menos, estamos ya en la cuenta atrás, queda ya nada, apenas 4 días para este ETF, para este momento que marca el antes y el después, marca un punto de inflexión para Bitcoin y para el mercado cripto. Hacemos una pausa, un par de minutos y volvemos con los analistas, con los expertos. Les contamos qué esperamos para este halving y sobre todo qué ha pasado en los anteriores Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión, pendientes del mercado, de las caídas que vemos en las últimas horas, pendientes del halving de Bitcoin. Quedan 4 días y llega el momento de analizar qué puede pasar, qué ha pasado en otras ocasiones y también de valorar si Bitcoin es o no un valor refugio. Ha habido controversia en los últimos días, en las últimas horas, sobre todo después de la caída que se produjo el pasado sábado. Muchas comparaciones, de nuevo con el oro, que vamos a volver a traer a colación en Negocios Televisión de la mano de los mejores expertos. Ya contamos con Belén San José, CEO de Pecunia 256, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, Belén. Buenas tardes, Sergio. Encantada de estar aquí otra vez. Igualmente, encantados de volver a tenerte por aquí. Yo estoy insistiendo mucho, soy un poco pesado, pero claro, es que para la gente que sabe de esto, para los que no sepan también, es que estamos a 4 días de un momento histórico. Va a ser el cuarto halving de Bitcoin, pero quiero que nos expliques por qué es tan importante, porque, como decía yo, es un punto de inflexión, ¿no?, para el mercado cripto. Bueno, pues empiezo explicando un poco lo que es el halving para aquellos que no saben. Obviamente habrá muchos de los que nos estén viendo que sí que lo sepan, pero así muy rápidamente, pues es cuando los mineros recortan a la mitad de la recompensa que obtienen por cada bloque minado. ¿Cómo se mina un bloque? Pues tú pones todos los ordenadores o los nodos
y tú minas, ayudas a la computación para que eso sea validado o no validado por la red. Eso es lo que hacen los mineros. Eso se recompensa, obviamente. Y Bitcoin tiene los halving, que es cuando se recorta la mitad. Se va a quedar en 325 bitcoins por cada bloque minado en esta ocasión. En unos días, como dices, en unas horas. No tenemos el momento exacto porque no se sabe exactamente cuándo se va a minar el bloque 840.000, pero sí que es verdad que cada 210.000 bloques se produce. Entonces, con horas de variación se producirá pues más o menos hacia el día 19. Se espera entre 19, 20, 21, ¿no? Es verdad que han cambiado mucho las fechas. Sí, es que cambian, pero al final nos estamos moviendo en rangos esos, más o menos. Y quiero que nos cuentes qué ha pasado en otras ocasiones, porque decimos que es tan importante. Hablábamos antes de un informe de Bit2Me, ¿no? Que dice que muchos inversores pues, que están nerviosos, entusiasmados también, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado otras veces, pero es cierto que este halving es diferente, ¿no? También hay muchas teorías que dicen o que piensan que cada vez su impacto va a ser más reducido, que no va a haber un impacto tan notorio, sobre todo en el precio. No sé, ¿cuál es un poco tu visión en este aspecto? Pues sí que es verdad que cada vez el impacto en precio va a ser menor, pero como es menor la volatilidad de Bitcoin a medida que avanza el proyecto y a medida que avanzan los criptoactivos, es normal que un activo más maduro sea menos volátil. Estamos viendo que este es el cuarto. En el cuarto es el más diferente a los tres que ha habido. Anteriormente en los tres hay un patrón más o menos, que tampoco es Biblia esto, pero sí que es verdad que se ha producido el halving. En el momento en que se produce el halving, después se produce un mercado lateral con tendencia alcista para luego tocar nuevos máximos. Es decir, sí que se produce una subida, un incremento en precio bastante notable, o se tocan nuevos máximos, se rompen. Lo que ha pasado hasta ahora, insisto, aquí lo podemos ver que bueno, pues nos encontraríamos en la última fase, en la fase del último cuadradito, que sí que es verdad que este es el cuarto y ha sido un poco diferente, porque tiene una subida que antes no había en los tres anteriores, y sí que es verdad que aquí han entrado ETFs y la zona de los 90 días previos, que suele ser volátil, suele haber caídas importantes como las que estamos viendo, e incluso subidas, algunas que otras, pues sí que es verdad que en esta ocasión ha estado más soportada por la entrada de capital en el mercado. Así es que no podemos decir que el cuarto halving vaya a ser exactamente igual que los tres primeros. Pero sí que es verdad que hay un patrón reconocible, y es que en unos meses, una vez que se produzca este halving, el precio va a subir exponencialmente, o eso es lo que se ha producido hasta ahora. Es decir, yo aconsejaría estar dentro porque puede merecer la pena ver cómo rompemos máximos este año en más de una ocasión probablemente, o por lo menos eso es lo que pensamos en Pecunia 256, que sí que se pueden romper esos máximos. Tenemos en cuenta que Bitcoin es el que más capitalización tiene de mercado, o sea que el top 10 o top 5, top 3 que tenemos en Pecunia 256 se van a disparar igual. Es decir, si se dispara Bitcoin, se disparan los criptoactivos. Es raro que las altcoins vayan permanentemente en el tiempo de forma continuada al revés que Bitcoin. Entonces sí que es verdad que esperamos la línea naranja, que pues posiblemente veamos después del halving movimientos más lateralizados, con tendencia alcista, insisto, y luego sí que veamos un repunte exponencial de precio hacia nuevos máximos. Claro, estábamos hablando fuera, Belén, sobre, bueno, pues que parece que hay cierto miedo en el mercado, ¿no? Sobre todo después de las caídas que vimos el sábado, y veíamos caídas, por ejemplo, en el IBEX 35, caía también ayer el petróleo y también venía además con caídas, pero claro, siempre que cae Bitcoin ya parece que nos vamos a cero, ¿no? Ya parece que entra el miedo, pero lo contabas antes, ¿no? Que uno de los aspectos más fundamentales del halving de Bitcoin, ¿no? Una de sus principales características es la volatilidad, y sin embargo llama la atención que en este cuarto halving parece que hemos visto menos volatilidad que nunca. Habrá uno que diga, oye, pero se está cayendo Bitcoin un no sé cuánto, se está dejándose un 10%. Sí, pero es poco, ¿no? O sea, es una caída también muy soportada por los ETFs, ¿no? Parece que está siendo ahí como un poco el soporte, no deja que caiga de 60.000, que podría ser hasta lógico y que muchos lo habríamos firmado seguramente a principios de este año.
Sí, obviamente la entrada de capital está manteniendo el mercado, eso está clarísimo, y obviamente ha habido circunstancias este año que han hecho que la volatilidad sea menor por eso, por la gran cantidad de capital que ha entrado en el mercado, tanto en mercados tradicionales como en mercados de criptoactivos. Obviamente si entra muchísimo capital se soportan los precios, y es lo que estamos viendo ahora, que se está soportando más el precio de Bitcoin. Estas caídas, bueno, pues las caídas recientes, te estoy hablando de hace 48 horas, es difícil saber exactamente por qué se han producido, el contexto geopolítico no está ayudando ni a Bitcoin ni a ningún tipo de mercado. Pero sí que es verdad que realmente tampoco son caídas dentro de la volatilidad que tienen los criptoactivos que sean sorprendentes o dañinas o preocupantes. Hay que tener en cuenta que el top 10 o Bitcoin llevan alrededor de un 50% en el año. Sí que es verdad que ahora este mes estamos viendo caídas y que obviamente los 60.000 están cerca, pero lleva un 13% de caída o 12% Bitcoin. Tampoco estamos hablando de unos números como para asustarnos. Es decir, yo soy de la opinión de que hay que aguantar porque va a merecer la pena aguantar, porque sí que es verdad que bajo mi punto de vista no son activos para entrar y salir todo el rato, porque te puedes perder las subidas, igual que te ha salido para que no perderte para perderte, perdón, las caídas, y te puedes perder una subida, y cuando sube Bitcoin sabemos cómo lo hace. Entonces yo creo que es mejor esperar, un wait and see. Estamos en las puertas del halving, es mejor no moverse y ver exactamente lo que nos depara el mercado, que yo creo que va a ser muy buenas noticias este año 2024. Además, para la gente que lleva tiempo en esto, una caída del 10% son cojillas, ¿no? O sea, tampoco hay que dramatizar. Sí, ahora. Es que... Hablabas de que pueden esperar subidas, ¿no? Que se esperan subidas después del halving. Claro, lo que teníamos hasta ahora, un poco por lo que hemos visto en los anteriores, la subida suele ser en torno a los 5 o 6 meses, más o menos. ¿Qué esperas? ¿Qué vaticinas para este año? ¿Dónde podemos ver más o menos los máximos históricos? Hablaba este informe de visitar los 100.000 este año, tampoco será una subida en torno al 60%, ¿no? Tampoco sería algo descabellado. Hemos visto prácticamente el doble, ¿no? Hemos visto subidas prácticamente del 100% en cada halving. No sé, un poco qué esperáis en Pecunia 256 para este. Pues sí que es verdad que no te voy a decir, no, es que en 6 meses va a pasar esto, no nos dedicamos a esto y sería muy aventurado decirlo, pero sí que es verdad que se han tocado máximos después de 15 meses, después de 20, después de 12. En los 3 halvings anteriores pues tienen más o menos un periodo pues que se ajusta, o sea, no es 12 meses o 6 meses clavados, es como que bueno, pues se ha tocado máximo 20 meses en uno, 15 meses en otro y 10 meses en otro, es decir, son temporadas. Nosotros esperamos que a partir de ahora, a partir del halving, la tendencia sea alcista, es decir, porque es lo que ha habido hasta ahora. El cuarto halving creemos que no va a ser diferente al resto. Sí que es verdad que ver los 100.000 los podríamos ver. Los podríamos ver porque sí que, y si no es en 2024, en 2025, a las puertas de la entrada, o sea que tampoco sería como tenerlo a largo plazo, 10 años, sino que es algo que bueno, en el medio plazo se puede ver. Asusta porque son números y cifras muy gordas, pero estamos hablando de criptoactivos, es que no hay que olvidarse, es que no estamos hablando ni de oro ni de petróleo, estamos hablando de criptoactivos. Entonces, hablar de este tipo de subidas, de bajadas y de rentabilidades y volatilidades, pues hay veces que sí que asusta, pero lo comentábamos antes, oye, si te asusta, igual no es el tipo de activo donde tienes que estar, estate, y la gente tiene que tener estómago. Si estás dentro, tienes que tener el estómago y la cabeza fría para ver que bueno, que esto que está pasando pues no es agradable, pero no es dramático. Pues hablando de dramatismo, quiero preguntarte también por otra cuestión que ha salido a colación durante este fin de semana, sobre todo. También veo debate en los últimos días, sobre todo en las redes sociales, que claro, hay algunos que dicen, oye, ¿cómo va a ser Bitcoin un valor refugio si en cuanto que hay una noticia negativa, en cuanto que hay tensiones geopolíticas, se deja un 8%? También hay que decir que es verdad que, claro, el sábado lo único que estaba abierto era Bitcoin, ¿no? Que los bancos están cerrados, los mercados están cerrados, solo estaba abierto Bitcoin, ¿no? También es normal que en este caso acumulara todas las caídas, pero
Claro, hay mucha gente que aprovecha este tipo de cuestiones para decir, oye, que el oro se mantiene, ¿no? Que el oro sigue subiendo a pesar de las tensiones geopolíticas. ¿Cómo ves esta comparación, eterna comparación, yo creo que siempre la va a haber entre oro y Bitcoin, y si es o no un valor refugio, y también si se puede medir solo por un evento geopolítico como este, ¿no? Por una noticia que al final, no sé, no solo mueve a Bitcoin, ¿no? También puede mover al petróleo, a las bolsas, que es algo normal y lógico, ¿no? Cuando estamos hablando de este tipo de movimientos geopolíticos como el que ha pasado, que es algo que afecta a nivel mundial, como la guerra de Ucrania afectó previamente, pues sí que es verdad que tenga volatilidad, es normal. Pero esto, y como bien dices, todo, podía haber afectado a cualquier cosa que estuviera abierta, estaba abierta Bitcoin. Pero me cuesta creer que la única razón de la caída del sábado fuera esta, que lo fue. Suponemos que fue esta, pues bien, activo refugio Bitcoin, pues igual que, a ver, si consideramos un activo refugio como algo que te descorrelaciona y que te guarda el valor, no hay ningún activo que te lo guarde 100%, pero aún así, estamos hablando de criptoactivos, insisto, son muy volátiles. Hay veces que te guarda el valor y hay veces que te incrementa exponencialmente el valor. ¿Descorrelaciona? Sí, y yo creo que es ahí donde está el valor del activo refugio o de gente que tiene, inversores que tienen muy metido el patrimonio o el capital todo en activos tradicionales. Obviamente si metes criptoactivos es un activo descorrelacionado. Luego claro, sí que es verdad que no tiene por qué moverse, además lo veíamos en la última entrevista, que sí que la correlación realmente es baja. Luego sí que podemos tener criptoactivos para descorrelacionar. Valor refugio, no conozco ninguno que no... Es que el petróleo ha cotizado negativo. Hace años, pero sí que es verdad que cotizó. La renta fija ha tenido también momentos duros. Es decir, todos los activos al final, si las cosas se ponen feas a nivel global, te van a caer. Pero sí que es verdad que este activo está descorrelacionado del resto. Se comporta de manera diferente a cómo se comporta tu cartera en un 90%. También es cierto, ¿no?, que hay muchos ventajistas que, claro, está el oro en máximos históricos y como Bitcoin ha caído de máximos históricos, que no nos olvidemos, sé que hace un mes que ha tocado 73.700, sé que hace un mes que no es de máximos históricos, pero como ahora parece que es el oro que está de moda, pues también aprovechan para llevar a cabo esta comparación. Pues nada, Belén, te damos las gracias por estar con nosotros. Si te parece, la semana que viene miramos también al top 10, que es interesante ver el impacto que ha tenido el halving en el top 10 y también cómo se va a recuperar de las caídas que hemos visto esta semana. Así que si te parece ya vamos preparando, vamos también cebando a nuestra audiencia y la semana que viene pues analizamos un poquito cómo afecta al halving los primeros días, porque va a ser prácticamente en sus inicios, y también cómo puede afectar al top 10. O sea que muchísimas gracias, como siempre, por estar por aquí, por traernos estos gráficos y toda esta información muy necesaria siempre. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Sergio. Un placer, Belén. Nosotros precisamente vamos a seguir mirando al mercado cripto. Vamos a ir además a las gráficas, a las métricas pendientes de las caídas que hemos visto en las últimas horas, sobre todo después del sábado, después también de la aprobación que hubo ayer de los ETFs en Hong Kong. Vimos ligeras subidas, vuelven los retrocesos. Vamos a analizar qué está pasando en el mercado cripto de la mano de Aleix Tuset, CEO de NoChash, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Aleix, muy buenas tardes. Hola Sergio, buenas tardes. Muy bien. Muy buenas, un placer tenerte por aquí, Aleix, en días de volatilidad, de movimiento en los mercados, también el mercado cripto. Cuéntanos un poquito qué está sucediendo y qué puede pasar antes del halving. No sé si podemos esperar más caídas. Bueno, pues comentábamos ya estos días que veíamos una probable lateralidad, ¿vale?, hasta que pasara el halving. Yo creo que es normal. El halving ha funcionado todas las veces, pero bueno, siempre hay esa incertidumbre de que, o esos institucionales que ponen mucho dinero en Bitcoin, que puedan pensar, no, es que quizás lo que está programado pues no sale, y hay ese momento quizás de incertidumbre, aparte de la presión que pueda haber un poco de los mineros que pues venden esos Bitcoins antes de que haya esa reducción. Pero bueno, yo creo que es lo que hemos visto ya en los otros ciclos. Ya lo comentábamos, ese periodo quizás de lateralidad después de haber subido un 100% en muy poco tiempo. Y bueno, como vemos en el gráfico, más o menos ya lo tenemos marcado de otras semanas. Veíamos ese posible movimiento
de ir a buscar tanto por arriba como por abajo la liquidez y esperar a que suceda el halving. Aparte, hemos tenido pues, las noticias de este fin de semana, de lo que ha pasado con Israel y Irán, y bueno, siempre crea esa incertidumbre en los mercados. Y como ya has comentado, el único que había abierto en ese momento era Bitcoin y fue el que reaccionó, ¿vale? De momento, yo creo que esta zona es la interesante, es la que tenemos que estar vigilando. Incluso podríamos ir a buscar esa liquidez por debajo del punto que tenemos marcado aquí, ¿vale? Es decir, que vayamos a buscar algo de liquidez por aquí debajo, ¿vale? Si perdemos esto, sí que sería ya más preocupante. Quizás ya estaríamos buscando pues, niveles más abajo, ¿vale? En esta zona de consolidación que tuvimos aquí, pero de momento creo que el punto a vigilar son esos 60.000, ¿vale? Creo que aquí pues el precio tiene que reaccionar si llegamos, ¿vale? Aunque nos llevemos un poco la liquidez por debajo, ya sabemos que Bitcoin le gusta llevarse esas mechas, ¿vale? Pero sí que mantenernos en esta zona que tenemos más o menos marcada aquí. Si la perdemos, pues ya lo que hemos comentado, yo estaría ya buscando otros niveles. A nivel un poco, si miramos lo que son los perfiles de volumen, que ya sabes que normalmente los mostramos, tenemos algunos valores, bueno, voy a poner más el mensual, tenemos esta zona por debajo, ¿vale? Que es la de los 50 y pico. Aquí sí que si caemos, yo espero una gran presión de compra, pero bueno, espero que no caigamos de esos 60, ¿vale? Para poner un poco de perspectiva. Y si tiramos un poco para atrás, los niveles interesantes, pues, o lo que nos dejó el pasado, ¿vale? Si miramos con un perfil de volumen un poco más amplio, ¿vale? Más o menos tenemos la zona de los 58.000, ¿vale? Que justo coincidiría con lo que hemos comentado de ir a buscar esa liquidez justo por debajo del rango, ¿vale? Venir a buscar esta liquidez, que tenemos esta mechita aquí. Creo que aquí pueden haber mucha gente que tenga sus stops, ¿vale? Y que luego rebotemos. Y si no, pues lo que ya hemos comentado, esos 50 y pico mil. Pero bueno, esperemos que los 60, 58, 60 aguante, que es la previsión que más o menos ya teníamos hace bastante tiempo. A nivel on-chain, ¿vale? Hemos visto pérdidas durante este fin de semana, ¿vale? Ejecución de pérdidas, que esto es bastante positivo. Si tiramos un poco para atrás en el gráfico, ¿vale? Y vemos cuando estamos en un mercado alcista, vemos que las métricas donde vemos, pues aquí en esta siempre observamos cuando estamos en verde es cuántas ganancias tenemos y cuando estamos por abajo cuántas pérdidas o cuántas transacciones se ejecutan en pérdidas. Si nos fijamos en los mercados alcistas, ¿vale? Pues vemos que es muy raro, una vez empezamos en el mercado alcista, que veamos pérdidas, ¿vale? Si vamos un poquito más atrás y miramos lo que pasó en 2017, ¿vale? Que tuvimos más retrocesos, pues aquí sí que veíamos que durante este movimiento alcista, ¿vale? Espera que pinto con otro color. Durante este movimiento alcista que teníamos aquí, veíamos que cada vez que teníamos estas pérdidas, ¿vale? Pues eran oportunidades buenas para seguir esa tendencia alcista. Es lo mismo que hemos visto aquí durante este fin de semana. Entonces, creo que estas zonas son bastante buenas para aprovechar, ¿vale? Estos puntos cuando veamos pérdidas o ejecución de pérdidas, porque esto al final pues genera liquidez para que los que quieren comprar pues puedan hacerlo, ¿vale? Lo mismo hemos visto en el SOPR, que también pues, nos dice un poco también las transacciones que se realizan en pérdidas y en ganancias, pero aquí vemos pues el tanto por ciento en que se está ejecutando. Es decir, 1,2 pues representa que la red está vendiendo con un 20%. Entonces, pues aquí también hemos visto pérdidas, que es bastante positivo, ¿vale? Ya hemos visto durante esta subida que hemos tenido, ¿vale?
que cada vez que nos hemos acercado a la zona de 1, que es decir, es el equilibrio, es donde nadie o donde todo el mundo está vendiendo sin beneficios ni pérdidas, ¿vale? Ha sido bastante positiva, y cuando hemos ido justo por debajo, pues ha sido estas zonas donde el precio ha rebotado. Entonces, si tenemos este movimiento que hemos dicho de ir a buscar liquidez y volvemos a ver pérdidas, pues quizás esos 58 podría ser una zona interesante para plantearse construir posiciones alcistas, ¿vale? Y bueno, si vamos a mirar otras métricas, esta la he puesto para destacar porque es una métrica que se utiliza bastante, y vemos que aquí vemos cuánto de los bitcoins están en usuarios que hace más de 155 días que lo tienen, ¿vale? Aproximadamente unos 5 meses, y los consideramos de largo plazo, ¿vale? Son todos aquellos usuarios que realmente confían en lo que pasa o en esta tendencia alcista que ha demostrado siempre Bitcoin, y normalmente vemos que cuando tenemos estas caídas, ¿vale? Es decir, esos usuarios de largo plazo se están deshaciendo de esos Bitcoins y se los están vendiendo a usuarios que entran nuevos en la red, ¿vale? Pues es estos momentos que tenemos la tendencia alcista, ¿vale? Y hay un momento que pues coinciden con estos techos de mercado, ¿vale? Hemos visto que aquí hemos empezado a caer, ¿vale? Y sé que esta métrica se ve en muchos sitios, pero sí que me gustaría compararla con otra, ¿vale? Porque realmente aquí vemos cuando se deshacen los usuarios de largo plazo, pero realmente queremos ver cuando esos usuarios de largo plazo, ¿vale?, lo hacen en beneficio, ¿vale? Entonces, si marcamos aquí, por ejemplo, cuando empezamos a caer, ¿vale? Vemos en el siguiente gráfico, veremos que si vamos a ver el punto donde los usuarios lo hacen en beneficio, realmente estamos lejos, realmente aún no hemos empezado a caer o no hemos visto esos usuarios que están vendiendo en ganancia de largo plazo, ¿vale? Si ahora hacemos un poco al revés, ¿vale? Y marcamos este punto de aquí, que aquí sí que hemos visto una pequeña ejecución en ganancia, y vamos a mirar el otro gráfico para compararlo, vemos que realmente, o sea, aunque hayamos caído, aunque usuarios de largo plazo hayan salido del mercado, quizás eran todos estos que entraron en zonas muy altas del mercado bajista, y que ahora al llegar su posición más o menos a un equilibrio donde no están perdiendo dinero, estén saliéndose del mercado porque dicen, mira, yo he visto aquí que he perdido un 70% y ahora vuelvo a tener el mismo dinero que tenía, me salgo del mercado y como mínimo recupero lo que había puesto. Entonces vemos que realmente la caída que hemos tenido, pues aún estamos en los inicios donde esos usuarios de largo plazo están tomando beneficios, ¿vale? Si miramos más o menos en el pasado, cuando hemos tenido también este punto, ¿vale? Aquí es donde empezamos a caer, ¿vale? También en aquí aproximadamente podríamos decir que es más o menos por aquí, ¿vale? Si vamos a mirar en el otro gráfico cuando sucede esto, ¿vale? Pues, uy, se me ha descuadrado un poco. Perdón, Sergio, que tengo una temporalidad aquí que me está... Ah, vale. Esto es porque aquí tengo que poner 17 del 10 del 10, ¿vale? Que es cuando empezamos a tener precio, ¿vale? Si nos fijamos más o menos cuando esto está sucediendo, ¿vale? Vemos que ya hemos tenido una caída. Entonces, yo creo que simplemente hemos visto salirse usuarios de largo plazo, ¿vale?, que estaban en pérdidas y ahora han llegado más o menos a su equilibrio. Entonces, creo que aún nos queda mucho por caer en esta métrica. Yo sé que se ve bastante esta métrica y por eso quiero aclarar que según nuestra visión, aún tenemos que ver este movimiento
¿vale? Que hemos visto aquí de caída, que aquí simplemente ha empezado a hacerse. Para poner una referencia, más o menos aquí hay 1,5 millones de bitcoins, ¿vale? Vendidos de usuarios de largo plazo en ganancias, y en este ciclo solo hemos visto unos 600.000. Es decir, que aproximadamente yo creo que aún tenemos que ver caídas de 1 millón más o menos en esta métrica, ¿vale? Entonces, pues bueno. Bueno, pues ahí lo dejamos, Aleix, pendientes de esta métrica, pendientes también de estos niveles, de si perdemos o no los 60.000 antes del halving. Cada vez queda menos, ya nos quedan 4 días y vamos a ver también qué sucede después de esta reducción a la mitad y si vemos o no nuevos máximos históricos durante este año. Muchísimas gracias, Aleix, por estar con nosotros, como siempre, un placer. Placer, Sergio. Muchas gracias, Aleix. Buen día. Nosotros seguimos pendientes de la actualidad del mundo cripto, también de la actualidad geopolítica, económica. Una pausa y volvemos con las noticias del día en Negocios Televisión.